Continúo la entrevista con Richard Wilton. Richard, quiero que la gente te conozca más allá del sonado caso de tu secuestro, el Richard más humano, el Richard papá, el Richard empresario. Tú tienes una familia de una tradición empresarial en el país ya de larga data. 1824 vino tu familia a nuestras tierras. Ustedes incursionaron en el transporte marítimo, el naviero, empresas de seguros, el sector comercio también, una amplia variedad de rubros. Hoy en día, ¿qué queda de todo ese emporio? Oye, prácticamente aquí en este país, prácticamente muy poca cosa. Lamentablemente para nosotros y lamentablemente para el país, creo yo, porque dentro de todos nosotros eh, generábamos, generábamos empleo, riqueza. Hoy en día, lamentablemente, la palabra riqueza en Venezuela es un pecado decirlo, pero lamentablemente eh, hemos sido víctimas de como otras cientos, muchísimas familias y personas que inclusive llegaron a Venezuela eh, con, con muy poco y el país los ayudó y ellos ayudaron al país. Aquí yo creo que es un tema de reflexión importante para las personas que tenemos responsabilidades en el país. Es un poco, y yo se lo digo a la gente, es un poco lo que dijo el presidente Kennedy en ese famoso discurso donde decía, no te preguntes tú qué puede hacer tu país por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Y yo creo que ya el venezolano debe de tomar conciencia de que lo que tenemos, lo poco, lo mucho, lo que tengamos, se lo debemos a Venezuela. Hoy en día, según cifras que yo he leído, hay casi 2 millones de personas, de venezolanos, que viven en el extranjero por la situación que hay en el país. Pero esas personas han tomado esa decisión por temas de, de inseguridad, de muchos temas que vivimos los venezolanos. Entonces, pero esas personas pueden vivir en el exterior gracias a lo que hicieron aquí en el país. Es Y yo, interesante porque usted, después del secuestro, no se fue de Venezuela, no, continuó aquí. no, si es que yo soy venezolano, mis hijos son venezolanos, yo soy sexta generación nacida en Venezuela, yo soy venezolanito, Aunque fanático, no parezca, pero aunque no bien criollo parezca, es. fanático de los Leones del Caracas, me gusta comer mis arepas, yo soy muy venezolano, me encanta, me hace falta mi país, indudablemente. Eh, pero, oye, uno trata de seguir y poder ayudar al país, pero llega un momento que te das cuenta de que por más que quieras, eh, el país no te ayuda, o mejor dicho, el país no deja que uno lo ayude. Pero te repito, yo creo que llegó el momento de que nosotros tomemos conciencia. Creo que la hemos tomado y hay que ahora hacer algo por la Venezuela que tuvimos. La Venezuela que yo viví de jóvenes es la Venezuela que a mí me encantaría que mis hijos vivieran. Ahora, pero sigue siendo Venezuela un país con enorme potencialidad para que un empresario pueda crecer en Venezuela. Sí, totalmente, claro que sí. Y yo soy de los que piensa de que eh, recobrar el país va a ser relativamente fácil en el tiempo, a corto tiempo me refiero, pero aquí que hay muchísimas cosas por hacer. El país hay que empezar otra vez a construirlo, a armarlo, y hay muchísimo por hacer, pero todavía quedan muchísimas cosas por hacer. En el sector de turismo en Venezuela está prácticamente virgen. Nosotros tenemos playa, montaña, llano. Las personas que hemos tenido la suerte de viajar e ir a países donde existen eh, eh, a nivel de infraestructura y sin una gota de petróleo, te das cuenta que aquí en Venezuela todavía se puede hacer muchísimo. Se hizo muchísimo, pero todavía queda muchísimo por hacer.
Hablabas de la Venezuela, no solo para ti, sino para tu familia, para tus hijos. Uno de tus hijos es autista Sí, y una familia que pasa por esa situación, sin duda alguna sufre una transformación, porque tiene que adaptarse a la visión de mundo que tiene ese pequeño, que no es distinta porque está enfermo, sino porque es diferente. totalmente. Y cuando uno lee tu historia de vida, pareciera que esto fue una segunda gran prueba en tu vida. Sí, ¿Cómo sí. adaptarse a ello? Es difícil, fue muy difícil. Yo creo que todas las personas que tenemos hijos con autismo o hijos con una condición especial, es un tema difícil, pero yo como lo vi desde el principio, y así lo veo, eh, Federico, mi hijo que tiene 9 años y es autista, eh, pero es un ser que yo creo que yo he aprendido más de Federico que Federico de sus padres. Federico es una persona muy tierna, eh, eh, el rey de la manipulación, Mm, indudablemente, mm. eh, pero sobrellevarlo es un tema de paciencia. Y, oye, lo llevas el día a día. Eh, lo amo y lo adoro. Y creo que tuvimos una suerte enorme de tener a Federico. Y lo digo en el sentido de que Federico tiene la suerte de que se le da lo que necesita. Hay muchísimos niños en Venezuela y en el mundo que no tienen esas facilidades. El tema del autismo es un tema que todavía no se sabe muy bien el por qué. La recuperación es muy lenta, por lo tanto necesitas de muchísima paciencia, muchísimas terapias. Eh, Oye, pero, ¿sabes? Sus padres, su mamá y yo, en ese sentido, y las personas a su alrededor, estamos ¿Ha, te- encima de él. ha tenido usted una vida compleja, una vida difícil? ¿Usted se ha preguntado en esos episodios, estas grandes pruebas de la vida que le ha tocado afrontar, ese dilema en la búsqueda de respuestas, ¿por qué a mí y no a otro? Pero eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Richard Burton, en la última parte del programa.